vos bien haces mención de estos 3 libros. Yo estoy preparando un 4.º libro que tiene que ver con la revolución productiva, aunque suene una frase hecha, ¿no?, vieja, pero hay que empezar en algún momento. Y todo este recorrido por la provincia de Buenos Aires me sirve de alguna manera para completar los últimos capítulos de este libro, porque es conocer in situ la capacidad de producción que tiene y de innovación que tiene nuestra provincia, que es inmensa. Ponés el foco en tus ensayos en la autonomía de los municipios, en la capacidad productiva de la provincia de Buenos Aires, en el presente, en el futuro, en las potencialidades. ¿Cuándo nace tu interés en abordar estos temas? En realidad ya hace varias décadas que vengo trabajando, primero escribiendo correos electrónicos a nuestros legisladores de la provincia, ¿no?, para que comprendan qué es ser bonaerense y qué es el bonaerense y la capacidad de producción que tiene y de innovación que tiene esta extraordinaria provincia. Allá por el 98 asisto a unas charlas que daba un profesor de Derecho Constitucional y Derecho Provincial, Ricardo Sucherino, de Mar del Plata, obviamente, y ahí me sonó un término que era autonomía municipal, y de ese momento no dejó de resonar en mis oídos ese concepto, y ahí empecé a desarrollarlo y obviamente a hacer referencia de él en cada lugar que me permiten expresarme o escribir. ¿Qué quiere decir esto de las autonomías municipales? Primero, que es un derecho que tenemos nuestras comunidades, nuestros municipios, porque lo otorga la Constitución Nacional en su artículo 123. Segundo, porque hoy en el siglo XXI los municipios necesitan programar, necesitan desarrollar, necesitan planificar su propia capacidad productiva desde el lugar, pero no solamente desde un esquema municipal, que ahí agrego una segunda pata de esta prédica, que es el regionalismo productivo, regionalizar, dejar de ver a los municipios como una simple unidad administrativa, una de las 135 unidades administrativas, que se vean a sí mismos de cara a cara, rostro a rostro, entre los municipios vecinos, que colaboren y participen en un proyecto en conjunto, los intendentes de una región que tengan ciertas afinidades. Hoy lo que vengo observando en este trayecto que vengo realizando es que los municipios no están de frente, no se miran uno a uno, sino que están de espalda, están compitiendo, están peleándose por cuestiones ideológicas, que esto ya es parte del siglo XX. Estamos en el siglo XXI, tenemos que empezar hay una frase extraordinaria que siempre utilizo, que es de un gran poeta muy poco reconocido lamentablemente, y creo que fue uno de los máximos poetas que ha dado nuestra Argentina, Leopoldo Marechal. Él dice que de los laberintos se sale por arriba. ¿Y qué es hoy en la provincia de Buenos Aires salirse por arriba? Es tomar altura y mirar de otras perspectivas. Creo que hay que dejar las cuestiones ideológicas que nos ha desgastado, nos ha dividido, nos ha fracturado y nos ha desorganizado. Hoy mirar para arriba es empezar a desarrollar un nuevo concepto, innovar. Hay que empezar a innovar. Ya la lucha, la pelea, la confrontación entre campo e industria se terminó, se debiera terminar. Entre campo y ciudad ya debiera ser cosa del pasado. Hoy se trata de innovar. Hoy, desde la posición en que está, sea chacarero de 100 hectáreas, 50 hectáreas, 5, 10 o 20.000 hectáreas, tenés que empezar a ver qué es lo que quiere el mercado internacional. Hoy está surgiendo algo que parecía ya desaparecido en las últimas décadas, que son las chacras familiares, que son las pequeñas producciones, núcleos familiares que empiezan a producir desde kiwi, arándano, ahora hay una nueva producción, pistacho, que en realidad son pequeños núcleos, son familias con pocas, 50 o menos hectáreas quizás, y han probado y les ha resultado. Tenemos el caso de arándano, de cereza. En el municipio de Dorrego, cerca de Bahía Blanca, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, estuve el año pasado y con algunos productores con los que estuve hablando me decía, en la década del 90, el municipio de Dorrego tenía alrededor de 500 a 600 mil cabezas de ganado vacuno. Hoy no llega a 100.000, pero no es que abandonaron el campo y dejaron de producir e invertir. Empezaron a producir aceitunas, reconvirtieron, renovaron, innovaron, dejaron el ganado vacuno para producir aceitunas y ahora la venden en el mercado de Arabia Saudí y están probando con cerezas. En Argentina la provincia de mayor producción de cereza es Mendoza. El año pasado, 2024, a Chile le quedó alrededor de 6.500 millones de dólares en venta al exterior de cerezas. Y ahora me estaban diciendo unos compañeros que también se está intentando el Chivilcoy.
a través de invernaderos, ¿no? Necesita mucho frío la producción de cereza. Bueno, este nuevo esquema es que debe empezar a priorizarse y obviamente con colaboración y ayuda del gobierno nacional, porque no se puede expandir, no se puede extender si no es con ayuda del gobierno del Estado provincial y municipal, obviamente. ¿Por qué? Porque necesita infraestructura, necesita tener los caminos rurales en buen estado, necesita tener buena iluminación de los caminos, necesita tener conexión. Bueno, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, ya de un tiempo a esta parte, viene apuntalando la producción de vinos bonaerenses, por ejemplo, que como argentinos y con el Malbec de los más reconocidos del mundo, miramos a Mendoza, podemos mirar a Salta. Bueno, en Jujuy también se está produciendo vinos. No serán de la calidad de nuestros refinados paladar, pero son muy ricos vinos en Jujuy. A ver, hemos crecido con esa concepción de quizás de regionalismo a nivel nacional, donde cada región tenía que producir tal o cual cosa. La pampa húmeda, granífero, papa, ganado vacuno, el norte los minerales y así. Y no es así, tenés que intercalar, tenés que ver qué potencialidad tenés en tu región para empezar a producir. Hoy con el avance de la tecnología es impresionante, podés lograr lo que vos quieras. Si vos empezás a hurgar, a mirar un poquito la producción del INTA, te das cuenta que podemos y se puede desarrollar. Tenemos una calidad de científicos extraordinarios. La calidad humana de esta Argentina es impresionante. Si vos lográs organizar todo esto, y en menos de una década podés tener una Argentina que todos soñamos, una Argentina con un pueblo feliz, trabajando y en producción y crecimiento. Necesitás para eso nuevos aires que tengan que ver con las tecnologías que aporta el mundo, con la capacidad de tu gente de producción y obviamente con lo que nos ha brindado esta naturaleza que es la tierra. Luis, este es el primero de esta saga, La Hora de tu Comunidad. De ahí desarrollo el concepto de autonomía municipal, cómo organizar la autonomía, cómo deben encarar el municipio en una estructura jurídica nueva y distinta, donde va a tener más libertad y más responsabilidad por lo que hace el intendente. ¿Por qué? Porque los recursos que va a tener en su municipio es con lo que va a tener que trabajar en los 4 años de gestión. Ya no va a poder depender del gobierno provincial o del gobierno nacional. Se invierte la pirámide, el poder va a estar abajo y también va a tener que darle participación al pueblo que se va a tener que organizar para empezar a, obviamente, a peticionar y exigir que se cumplan o que se den soluciones a sus prioridades. Esto no es una utopía, esto no es un sueño. Esto sucedía aquí y en particular en Luján con el Cabildo, en la época del virreinato. Esto es lo que hay que recuperar también, el espíritu del Cabildo, donde la gente se reunía, peticionaba, ordenaba al alcalde para que se cumpla con la exigencia del vecino. Y cuando había algún problema que pudiera aglutinar a toda la comunidad, se reunían en cabildos abiertos. Hoy, bueno, las poblaciones, estamos hablando de 25, bueno, en algunos municipios hay casi 6, 7 municipios que tienen menos de 4.000 habitantes, tenés casi 38 municipios con menos de 25 o 27.000 habitantes, ahí se puede organizar un esquema parecido. Ya entrando al área del conurbano, donde estamos hablando de población de 400, 500.000 habitantes, es más dificultoso. Más complejo, claro. Pero podés organizarlos. Se pueden organizar a través de representaciones profesionales, ¿viste? Organizar las comunidades con afinidad y que tengan una voz que llegue al municipio. Con la banca del pueblo, que se utiliza pero muy poco en la provincia de Buenos Aires. Luis, ¿y esto está en discusión? ¿Estuvo? ¿Se aspira que en algún momento esté el tema de la autonomía municipal? Entremos ahí puntualmente. Recuerdo hace no demasiado tiempo hablar con un alto funcionario del municipio y decía, ojalá se vaya una reforma que tienda a darle más autonomía a los municipios con los recursos correspondientes para ejecutar determinadas políticas, pero con un municipio más fortalecido porque es el primer eslabón de la cadena donde el vecino va a golpear la puerta y a reclamar soluciones que muchas veces exceden desde ya a la órbita del municipio, incluso exceden a la de la provincia, pero en muchos casos remite a la provincia. Mirá, mi narrativa, mi prédica en esto no es mirar el presente e ir hacia el futuro, sino mirar el pasado, ver el presente e irse al futuro. ¿Por qué el pasado? Porque estamos discutiendo temas que ya en el principio del siglo XIX se hablaba. Artigas, por ejemplo, con el tema de la representación, que este es un tema fundamental e importantísimo.
qué calidad de representación debe tener, quién nos representa en los órganos de decisión, en este caso la legislatura. Artigas decía, la representación debe ir con un mandato imperativo. El legislador, en este caso senador o diputado, debe ir con un mandato que el propio pueblo que lo elige le indica qué es lo que debe hacer en la legislatura. Nosotros no votamos legisladores librepensantes que hablen de todos los temas. Vos tenés que ir a tu municipio y defender, tenés que ir a la legislatura y defender lo que el municipio te pide que defiendas. Cosa que no se hace. Nuestros legisladores se olvidan después cuando están en la legislatura. Sería lo deseable, pero ¿hay algún ejemplo por la positiva de legisladores lujanenses que desde su banca en la provincia, bueno, han podido impulsar algunos proyectos de ley y demás, favoreciendo al municipio por el que llegaron, o a la sección electoral por la que llegaron, pero hay excepciones y recontra vigentes, digamos. Y después el otro concepto, que es el Artigas 1815, 1827, una carta donde le envía a Dorrego un amigo, hablando de los municipios, dice, los municipios son pequeños engranajes que puesto en movimientos esos engranajes mueve a la gran rueda, en este caso la provincia. Ese es el concepto de municipio que debemos tener. Esa es la idea del municipio, que sean pequeños engranajes que juntos, al moverse, empuja al otro municipio, el otro municipio al otro municipio, y de esa forma crece y se desarrolla y se mueve obviamente la provincia. Para eso necesitas tener municipios con más autonomía, con más competencia, más atribuciones, y que también debe ir acompañado con una profunda reforma tributaria, que eso es importantísimo, invertir la coparticipación, que sean los municipios que le otorgan al gobierno nacional una parte de lo que recauda y de toda la actividad económica. Obviamente los municipios se tienen que hacer cargo de la educación, de la policía, de la infraestructura y de todo lo que conlleve el desarrollo de ese municipio. De hecho, en buena medida ya ocurre. Pero el tema es que la política no se hace cargo, o en realidad, para reformular la estructura, no se pone sobre la mesa que en buena medida hoy está pasando eso. Sí, sí. Los municipios están creando sus policías locales, están llevando adelante, es verdad, hay un fondo educativo, por ejemplo, pero vuelcan más recursos que ese fondo específico para reparar escuelas o llevar adelante diferentes políticas. Bueno, pero todo tarda tiempo. Reparar una escuela es un trámite burocrático que tiene que ir de La Plata, después hacer el municipio y capaz que tenés 2 o 3 meses en una escuela con un vidrio roto. Recuerdo haber ido a la primaria ya por el 83 y había cooperativas de padres donde se rompía una puerta o una vidria, se solucionaba inmediatamente. Venía el carpintero, el vidriero, y a veces ni las cobraba porque sabía que su hijo iba a esa escuela. El tema, bueno, hoy tenemos calefacción, pero en aquel momento, 83, teníamos garrafa. Y se compraba la garrafa y el vendedor le hacía precio a la escuela. Se resolvía todo inmediatamente, ¿viste? Si hoy nos quedamos sin la garrafa, al otro día ya teníamos garrafa instalada, por ejemplo. Te doy un ejemplo de cómo se manejaban. En esta Argentina tan fugaz, tan superflua en tantas discusiones. Bueno, estamos en plena campaña y lo único que se discute, o ni siquiera se discute, son algunos eslogan, esto o aquello, etiquetas muchas veces vacías de contenido. Sí. ¿Se puede dar esta discusión real? Lamentablemente nuestra dirigencia política no, porque si vos te pones a observar y analizar son los mismos de hace 30 años, con la diferencia de que hoy están un poco más arrugados y con más cana, ¿no? Pero nuestros dirigentes... algunos con algo más de patrimonio también. Exactamente. Pero algunos no discuten estos temas y hoy no lo van a seguir discutiendo. Hace 4 años que vengo mandando correos electrónicos a nuestros legisladores, diputados, senadores, al Poder Ejecutivo de los municipios, a los presidentes de Consejo Deliberante. Estoy escribiendo para más de 24 portales de noticias de la provincia de Buenos Aires, repartidos a lo largo de la geografía bonaerense, ¿no? Es decir, todas estas ideas llegan a ellos y nadie te convoca, nadie te manda un mail diciendo, a ver, Gote, venite para La Plata, discutamos y hablemos estos temas. Vos fíjate, hoy hay un fuerte reclamo, por lo menos en casi 65 delegaciones municipales a lo largo y ancho de la provincia, que están reclamando ser reconocidos como nuevos municipios. Ni siquiera, el año pasado, en octubre, armaron un preproyecto de ley en la Comisión de Asuntos Municipales, se reunieron con los representantes, sacaron una foto y después cajonearon el proyecto. No hay una ley marco que indica los elementos necesarios que los municipios debieran cumplir para ser considerados nuevos municipios. Y esto no es generar más burocracia, más poder estatal, no.
como en el caso de Lezama, cuando se separa de su municipio de Chascomús, Lezama pudo desarrollarse y crecer. Por lo menos estaba mucho mejor que cuando estaba dentro del municipio de Chascomús. Bueno, anda un proyecto dando vuelta de la localidad de Jauregui, por ejemplo, dentro del partido de Luján. Bueno, tenés el caso de Quequén, tenés el caso de Batán en General Porredón, Mar del Plata, tenés el caso de Nicanor Otamendi en General Alvarado, Miramar, tenés el caso de Derqui de Pilar, tenemos muchísimos casos de esa naturaleza, pero en la legislatura todos hacen oído sordo, como el tema, por ejemplo, de la elección del delegado municipal. Viste que en nuestros municipios está dividido en la ciudad cabecera, la ciudad importante que todos conocemos, y después alrededor tienen entre 6 a 16 localidades o pueblos que adquieren categoría de delegación municipal. El delegado municipal es elegido a dedo por el intendente. ¿Pero por qué es esto? Porque hay, a ver, eufemísticamente los legisladores, el periodismo, llama ley de organización municipal o ley orgánica municipal, que no es una ley, es un decreto militar de 1958, el decreto militar 6769, que es de la dictadura de Aramburu y Rojas. Ese decreto es el que rige las vidas de nuestros municipios, el que establece las competencias, facultades y atribuciones del intendente y del Consejo Deliberante. Digo, del 57 a la fecha ya pasaron más de 70 años y ningún legislador fue capaz de derogarlo y presentar un proyecto diferente, nuevo, por lo menos de la democracia. La provincia de Buenos Aires tiene 2.280 decretos militares en funcionamiento y que de alguna forma rige la vida del bonaerense. La ley electoral, la que hoy se está aplicando para estas elecciones... Hasta hace no tanto tiempo seguía vigente el plan regulador, luego cambiado por el Código de Ordenamiento Urbano, pero en muchos municipios estamos hablando de década del 70. De las dictaduras. Sí, bueno, sí. La ley electoral, la 5.109, es de 1936, del gobierno de Justo. La que nos divide en 8 secciones electorales, la que establece la cantidad de diputados y senadores que debe tener cada sección electoral. Muchos se están empapando de eso ahora por el tipo de elección que tenemos a la vuelta de la esquina, que es particularmente novedosa. Sí. 100 años en una provincia que tenía 4.300.000 habitantes. Entonces vos no podés tener los mismos esquemas. Es como se multiplicó por 4 claro, y más es hoy. Pero también los legisladores se multiplicaron por 4. La tercera sección electoral, por ejemplo, de la de Quilmes, Matanza, hoy tiene 18 diputados. En realidad debiera tener 30 diputados. La sección cuarta, que es la de Bolívar, 25 de mayo, tiene 14 diputados con 600.000 electores. La quinta sección electoral, que es Mar del Plata, General Alvarado, Villa Gesell, etcétera, tiene 1.400.000. Es decir, casi 3 veces más que la cuarta, y tiene menos de diputados y senadores. Es decir, el voto de la cuarta sección electoral o vale más, claro, vale el de la cuarta vale más que el de la quinta. Que el de la quinta. O que el de la tercera. Pero eso es inconstitucional, porque un ciudadano un voto, y la representación debe ser proporcional a la población. La primera sección electoral también tendría que tener 30 diputados. Ahora, ¿qué pasa si se cumpliera esto? El conurbano tendría mayoría absoluta en diputados y toda la región interior de la provincia no tendría ni voz ni voto, no tendría peso. Pero eso, ¿cómo lo equilibrás? Reformando las secciones electorales, llevar a 16 secciones electorales. Esto no implica erogación para la provincia, no gasta un peso. Tiene que tener nada más un mapa, el lápiz y dividís. ¿En cuántas secciones electorales? Lo lógico, el sentido común, a mí me indica que la provincia de Buenos Aires, en vez de estar dividida en 8 secciones electorales, debiera estar dividida en 16 secciones electorales. Esto te da a vos, si tomás el mismo esquema de senadores nacionales, te da a vos por cada sección 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. De esta forma, todo el interior bonaerense tendría peso en el Senado, se queda con el Senado, y el conurbano con diputados. Entonces, para sancionar leyes van a tener que negociar. Ahora, Luis, van a tener que llegar a acuerdos. Será lo lógico, y la provincia podría estar mejor y más equilibrada, más en armonía. Ahora, en términos electorales, se sabe naturalmente el peso que tiene la provincia de Buenos Aires, porque prácticamente el 40% del padrón nacional está en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no se la considera todo lo importante que electoralmente es, y en definitiva en la vida cotidiana lo es, por la gran cantidad de personas que vivimos en ella, a la hora del reparto de recursos. Y este también es un tema que cada tanto aparece en la agenda, esto de, bueno, la provincia aporta el 37% del PBI nacional y recibe apenas el 21-22%,
con lo desequilibrado y lo difícil que hace eso, y conociendo además, bueno, has recorrido prácticamente toda la provincia, lo mal que se vive en muchos sectores del conurbano bonaerense y lo necesario que sería la inyección de recursos para cambiarle la vida al vecino. Sí, no solamente en el conurbano, sino también en gran parte de la provincia, ¿no? Hemos visto lo que sucedió a principio de año en Bahía Blanca con las inundaciones, sabiendo que había una posibilidad, porque había estudios desde el CONICET, que podría Bahía Blanca ser azotado por extensa tormenta, y si eso sería posible, quedaría inundada. De hecho, sucedió. No se hizo las obras necesarias justamente por falta de recursos y por malas decisiones también que a veces se toman. He visto el Mar del Plata, las bocas de tormenta de alcantarilla están todas tapadas, no se limpian, y no hay una educación en nuestros habitantes para no arrojar residuos a la calle, evitando que se tapen esto. Si te caen 200 milímetros, y vamos a hacer noticias a nivel internacional porque nos vamos a inundar. El tema es que muchos de los recursos del municipio se dedican o se destinan a remodelar plazas, las plazas céntricas. Digo, cuando vos mirás, pero señor intendente, hace 2 años remodeló las mismas plazas, están sacando las mismas baldosas y poniendo la baldosa de la otra vereda, la ponen acá, y de esta vereda la ponen allá, y parece que es todo nuevo. Tan cuando los barrios... ¿Qué crees? Es porteño nuestro señor intendente, que es Guillermo Montenegro. Así que lo digo. Bueno, claro, puntualmente hablas de Mar del Plata. Por lo que viene haciendo, claro. Te di ¿Qué ocurre lo mismo que en Cava? ¿Se cambian las mismas veredas cada un par de años? Las mismas calles, a falta de las mismas calles, las mismas esquinas, y cuando vos tenés todo un cordón periférico con altas necesidades, ¿viste? Con necesidades urgentes. Pero ¿por qué no se da, Luis, entendés, esta discusión teniendo en cuenta que muchas de las decisiones de los políticos van de la mano a las necesidades electorales? Pero esta no, porque el lugar con mayor densidad, con mayor influencia a la hora de los comicios, no es el lugar en el que se destinan más recursos fundamentalmente para infraestructura, ¿no? Sí, sí. No, mirá, acá hay un gravísimo problema que también se tiene que poner en tela de juicio, se debe discutir profundamente. Quienes no representan, en este caso de línea ejecutiva, desde el gobernador, intendentes, no son de las localidades que los votan. No conocen la realidad de su municipio, no han vivido en su municipio, no conocen la idiosincrasia de sus pueblos, porque la idiosincrasia de, lo que te decía, una delegación municipal a la ciudad cabecera son distintas, las necesidades son diferentes. Dentro de las ciudades cabeceras tenés realidad distinta entre un barrio y otro barrio. Entonces, muchas veces se tiran recursos en el lugar que sabés que te van a votar. Sabés dónde tenés punteros que te son leales. Entonces, mal administrás los recursos, se sobreabundan en recursos en lugares que no los necesitan y no se dan prioridades a otros lugares. Nuestros gobernadores de la provincia de Buenos Aires, casi el 75% nacieron o se criaron y se desarrollaron en Capital Federal, en Cava. Entonces, ¿cómo le podemos pedir que dé soluciones o que dé respuestas a las problemáticas de la provincia si no la conoce la provincia? Digo, bueno, pero si una vez fuiste a visitar un pariente y no te diste cuenta que están intransitables las calles por ir a lo más básico, ni siquiera hablamos de los servicios que están bajo tierra y poner que puedan no verlos, pero... Vos venís de Cava hacia Luján, en este caso me manejo en colectivos locales, me gusta a veces relacionarme, interactuar, observar a la gente y mirar los paisajes de uno y otro lado. Vas a ver todos los riachuelos, ríos, pequeños ríos, ¿no? Arroyitos, totalmente contaminados por basura que se arrojan ahí. Digo, eso es aparte del impacto ambiental, pero también el impacto psicológico, porque vos vecino ves esto, que nada cambia, pasan los años, pasa la administración, nada cambia, entonces a vos te genera impotencia. Entonces te quedás, no participás. ¿Para qué si nada cambia? ¿Para qué si nadie hace nada? ¿Para qué si todo sigue igual? Cuando debiera ser al revés. Debiera rebelarte, decir, no, señor intendente, si usted no puede limpiar ese arroyito que está ahí y no puede educarnos al pueblo para que no arrojemos ahí, no tiene que estar en esa silla. Así es que después la mitad del electorado no asiste. Claro, porque ya están cansados de esto. La hora de tus intendentes, me parece que el título es bastante elocuente, que se profundiza exactamente la autonomía municipal. Hay un hilo de continuidad en todo esto. Si bien se pueden leer de manera independiente, se complementan. Son 5 libros en realidad. Estos son 2 primeros. El tercero tendría que haber salido ya hace un mes, pero la editorial Fabro lamentablemente cerró,
que era una de las editoriales. Sí, venías laburando con ellos. Importantes, dentro de una concepción nacionalista, diríamos, ¿no? Nacional. Lamentablemente la situación económica llevó a que tuviera que replantearse su situación y cerró. Bueno, así que ahora, después de esta gira, veré una nueva editorial para seguir publicando esta colección. Las obras de los intendentes, explico cuáles son las funciones, la acción política del intendente en un esquema de autonomía municipal. Es decir, aquel intendente que diga, hoy se sancionó la autonomía, se reformó la Constitución de la provincia de Buenos Aires, se suprimieron los artículos 190 y 197, tenemos plena autonomía. Ahora, ¿qué hago al día siguiente? Bueno, ese libro le explica qué puede hacer en los días subsiguientes en un esquema de autonomía. Así que no le puede generar miedo, no le puede generar cierta adulación pensar en un esquema de autonomía. Informándose un poquito se va a dar cuenta que es mucho más fácil que en el régimen que hoy está viviendo de centralismo, porque no puede hacer absolutamente nada. He escuchado intendentes en la presentación o mejor dicho, en la apertura de la sesión de los consejos deliberantes diciendo, este año no sé cuánto voy a percibir de coparticipación, no sé cuánto me van a brindar, me van a dar. Sí. Y otros intendentes sí que la saben porque bueno, tienen mucho acercamiento a un esquema provincial, ¿no? A un esquema de gobierno, sabe que va a recibir mucho más. Pero todos estos desequilibrios siempre hay alguno perjudicado. En este caso, este segundo libro, bueno, te indica cuáles son el accionar, el campo de acción político que tiene el intendente. Y el tercer libro trata sobre un poco sobre el regionalismo y sobre lo que yo te decía, el tema de la participación. Los primeros capítulos hablan sobre cómo surge el cabildo o el ayuntamiento español en la época de la Edad Media, ¿no? Cómo se fue extendiendo en América Hispana, cómo surge el federalismo y la importancia que tiene el federalismo. El federalismo no es una institución que nosotros replicamos o tomamos de Estados Unidos, sino que el federalismo tiene su naciente en España y que se fue desarrollando aquí en la época de los virreinatos, que fue madurando y que nos llevó a querer independizarnos de España, ¿no? Y después cómo se fue conformando hasta el 1861, que con el gobierno de Mitre se suprime ese esquema y se ingresa a un sistema centralista unitario, y respetando el artículo 1 que establece que somos federales. Y termino con una carta orgánica, porque también trato el tema de la cuestión de las cartas orgánicas municipales, sí. En donde desarrollé una carta orgánica genérica que sea analizada y vista por cada consejo deliberante o por cada municipio para ver cómo poder desarrollarla. Una carta orgánica que tiene 373 artículos, no es que las cartas orgánicas las tenga. Analicé casi 36 cartas orgánicas de las provincias de la Argentina y fui armando a ver cuáles son los hechos más importantes para la provincia de Buenos Aires, y de esta forma desarrollé esta carta orgánica. Y el cuarto libro, que ya empezaré, tiene que ver justamente con las potencialidades de nuestra provincia, pero dentro de un esquema regionalista. Hoy con este trayecto periplo que estoy desarrollando me da mucha más experiencia, el contacto con la gente me explica sobre las pequeños ensayos, innovaciones que se están desarrollando en cada municipio. Y esto me permite, bueno, si tenemos un aporte, un apoyo desde el sector político, del gobierno, estas experiencias se pueden extender, pueden ser más abarcativas, e incluso se puede trabajar en un esquema distinto. Yo hoy te hablaba sobre granjas familiares. Podemos traspolarlo también a un concepto de cooperativas familiares o vecinales trabajando en esta producción. Pero no en este esquema de cooperativa que surgió en las últimas décadas, sino el concepto de cooperativismo de la década del 30, de lo que tenían los viejos socialistas, inclusive hasta los anarquistas han desarrollado estos temas de coparticipación, de autosuficiencia, de sustentación de cooperativa, como una forma de traspolar población del conurbano, yo digo desconurbanizar, para repoblar el interior bonaerense. La provincia de Buenos Aires en los últimos 50, 60 años perdió casi 600 pueblos. Pueblos que tenían justamente esa categoría pasaron ahora ingresaron ahora a la categoría de pueblos fantasmas, deshabitados totalmente. Se pueden recuperar. No necesitas hacer reforma agraria y todo esto. Estas son discusiones, como te decía, todo el siglo pasado. Ahora el escenario, el paradigma internacional ha cambiado, se ha modificado. Y nosotros debemos acompañar ese avance de la historia con nuevas concepciones, nuevas formas de interpretar las cosas, con nuevas
posibilidad de innovar. Hoy, cuando ves las construcciones de viviendas que realizan desde China o Rusia mismo, vos podés analizar, podés ver, podés traer técnicos, porque ya la Argentina tiene un largo historial de traer técnicos europeos para el desarrollo de tecnologías, por ejemplo, y la Argentina ha pegado saltos cualitativos muy importantes. Por mencionar un ejemplo, en el gobierno de General Perón, más allá de, uno puede discutir si le gustó o no, pero a ver, trajeron técnicos franceses, italianos, alemanes, y la Argentina pegó un salto tremendo, ¿no?, en calidad, en tecnificación y avances de aviones de reacción, desarrollo de nuestros propios tractores, de locomotoras. Hasta 1960 había una locomotora creada en Argentina en las praderas chinas, por ejemplo. Y hoy estamos trayendo locomotoras de China para nuestros rieles. ¿Entendés? Entonces hay que pensar sin miedo, sin temor, a animarse a estas cuestiones. Si China tiene un proyecto de construcción de vivienda en donde en menos de un año te puede levantar un pueblo, bueno, empecemos a aplicarla acá. No tendremos casitas californianas con paredes de piedra, techo de teja, pero vamos a tener una mejor vivienda de lo que estaba en el conurbano y desarrollar sistemas de cooperativa de trabajo y de producción, donde el gobierno provincial puede abrir mercados a nivel internacional. Te decía el caso de Kiwi, las trufas. En la región de Torquís hay pequeños chacras familiares que están desarrollando el concepto de trufa y deja ganancias impresionantes. Está bien, tiene todo un proceso de producción que está complicado, pero bueno, se puede hacer. Luis, por último, agradeciendo la visita, ¿qué esperás de tu recorrida, tu estadía aquí en Luján? ¿Y qué buscás cuando vas recorriendo los pueblos? Tratar de llegar a hacer reuniones con grupos. Hoy, como está la situación, es para discusiones que terminen en otros lados, porque siempre hay alguien que se te levanta y te empieza a cuestionar todos y lo que vos querés hablar no termina llegando, porque la gente se queda con la discusión. Entonces el recorrido mío es ir a través de radios, a través de programas de streaming, a través de canales de televisión, como vengo haciendo, y dar a comunicar estas ideas, estas propuestas. El objetivo de esto es que surja un espacio que sea una especie de usina de información, de conocimiento, de proyectos, de reformas, un espacio donde cualquier persona que quiera ingresar a la política, que quizás a veces uno se empieza medio desarmado, ¿no?, de qué decir, qué puedo planificar, bueno, que tenga un lugar, un centro donde pueda brevar de estas ideas, pueda profundizar y de un espacio que pueda colaborar yendo a dar charlas también o a hacer pequeñas jornadas, ¿no? Acá hay una propuesta interesante, un sector que, esto no es político, estoy hablando de generar una fundación que es Nuevos Aires, la posibilidad de ahí de desarrollar todo esto, pero en un contexto mucho más abarcativo y que tome a toda la provincia de Buenos Aires para este desarrollo político, ¿no?, dejando de lado todo esto de las partidocracias, discusiones, que hoy no es momento para esto, porque hoy la provincia de Buenos Aires necesita otra discusión, que pasa justamente por la producción, y la producción no tiene ideología. O se siembra o no se siembra, o tenés el camino en condiciones o no lo tenés, o tenés conectividad. Viste que hoy hay tractores y cosechadoras con inteligencia artificial, con láser, con todo lo que las conectividad que vos te puedas imaginar, y necesitás justamente que esa región tenga un acceso mejor a internet. Hoy es impresionante la maquinaria, acá es tremendo. 2 personas te pueden levantar la cosecha de 2.000 hectáreas. Entonces, tenés que evitar que la gente que quede sin trabajo, que el peón de campo, el peón rural, se tenga que trasladar a la ciudad o se tenga que venir al conurbano. Entonces, el esquema de granjas cooperativas, inclusive, aunque quizás a muchos, porque sé que a muchos le molesta que de este ejemplo, pero digo, a ver, hay un ejemplo que se puede observar y analizar, que puede servir para la provincia de Buenos Aires, que son los kibbutz israelíes, que es un ejemplo muy interesante de formas comunitarias, autosuficientes y autogestionables, ver cómo se trabaja, ver cómo se desarrolla, ver cómo son las relaciones internas de estos kibbutz y ver cómo aplicarlo acá dentro de un concepto de cooperativas. Hacer una especie de síntesis quizás del concepto cooperativista nuestro con la idea de kibbutz que ha generado Israel. Y esto puede ser muy interesante, un modelo de prueba muy interesante para el recupero de pueblos de la provincia de Buenos Aires. Y de una vez por todas empezar a
generar un desconurbanamiento y evitar, bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Porque cuando vos recorres un poco el conurbano, te das cuenta que esto es un volcán, que está haciendo erupción lentamente. Si esto estalla, ¿cómo lo parás? Y no creo que aplicando un esquema represivo sea lo lógico. Yo no creo que una provincia, un país o un municipio pueda desarrollarse después de una fuerte represión. No creo que los pueblos puedan o deban levantarse con sangre. Luis, gracias por la visita, un placer. No, gracias a ustedes por tu tiempo, por esta invitación y esta oportunidad de poder expresarme y hablar. Con nosotros Luis Gote, escritor, ensayista, autor de, entre otros, estos libros, 2022, 2024, una nueva publicación en este 2025 y algunos otros ensayos pensando la provincia de Buenos Aires, su productividad, la autonomía de los municipios, cuestiones que en buena medida ha desarrollado en esta charla.